Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy me gustaría hacer un episodio diferente que sirva casi como una masterclass práctica para comenzar en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Espero que os parezca interesante. Para ello cuento con la ayuda de mi amigo Alberto Benbunan. Alberto es un emprendedor frenético, como digo yo, que ha hecho múltiples startups, no solamente las desarrolla, sino las vende con éxito. Ha vendido 6 de ellas en la última década, y de las cuales 5 todavía cotizan en bolsa, demostrando un track record bastante envidiable en el mundo emprendedor. Con una carrera de más de 25 años en tecnología móvil y comercio electrónico, Alberto ha cultivado una profunda pasión y curiosidad por la tecnología. Su enfoque no solo se ha centrado en cómo la tecnología puede transformar los negocios, sino también en su impacto en la educación. Fue uno de los primeros emprendedores Endeavor en España, lo que resalta su posición como persona clave en el ecosistema emprendedor español. Hoy sigue estando muy ligado a Endeavor, siendo uno de los mentores más demandados para algunas de las scale-ups más prometedoras del país. Además, su dedicación como educador y mentor se vio fortalecida por la participación en el prestigioso Eisenhower Fellowship, donde profundizó en el desarrollo del potencial humano a través de la tecnología. Este compromiso con la educación y el mentoring refleja su creencia que la tecnología también debe ayudar a capacitar y enriquecer a la sociedad. En el episodio de hoy me aprovecho de la experiencia y el conocimiento de Alberto para explorar cómo iniciarnos y maximizar el uso de herramientas avanzadas de IA, como ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot o Perplexity, que entraremos en detalle. Espero que este episodio os sea útil y os anime a empezar a jugar con estas herramientas, empezando por los conceptos básicos, proporcionando ideas para integrar la IA en tu vida cotidiana y desmitificando algunos de los temores asociados a estas herramientas. Alberto, que me encanta verte, gracias por estar en Talent Pills, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Luis, de verdad que me hace muchísima ilusión venir aquí a estar contigo en otro formato. Sí, porque lo que vamos a hacer hoy es un formato un poco distinto, sin quitarte el mérito de tu trayectoria, que eso otro día lo haremos, porque es verdad que lo he contado un poco en la intro, eres un referente como emprendedor, eres un emprendedor enfermizo, diría yo. Pero... La gente dice que es emprendedor en serio, yo digo que no, que es en serio, emprendedor en serio. Yo creo que lo tuyo es enfermizo, no sé si es enfermizo. Pero más de éxito, o sea que nada, que me encanta tenerte y además sabes que te admiro mucho y casi te diría que te quiero mucho, ¿eh? Yo también. Yo también. Que, bueno, y aparte, para hablar de un tema que creo que es verdad que está todo el mundo hablando de inteligencia artificial, yo he hecho 2 capítulos sobre el tema, pero siempre desde una perspectiva más filosófica, y quería hablar de una perspectiva muy práctica de inteligencia artificial, ¿no? Y a mí me pasa, muchos amigos, socios míos y gente con la que trabajo me dice, ¿pero tú para qué usas inteligencia artificial? Y yo, mira, pues yo para todo, pero yo no soy la persona adecuada porque creo que nadie mejor que tú para contarnos para qué se puede utilizar esto, ¿no? Quiero dar que esta sea casi un masterclass de uso de este tipo de herramientas, y yo como he dicho en la intro, para mí eres la persona que mejor utiliza la tecnología, que lo utiliza para todo y que siempre aprendo muchas cosas cuando estoy contigo. Muchas gracias, Luis. Yo también. Aparte me gusta que tú eres polifacético, es decir, que te puedes programar en Python, como de repente te pintas con el iPad, pintas unas cosas impresionantes. O sea, que la admiración es mutua y gracias por la invitación. Aparte, me gustaría que me contaras, porque no solamente es que eres un gran usuario del tema, sino que además tu última iniciativa, creo que es interesante que la cuentes, porque está muy relacionado con lo que vamos a hablar. Pues mira, empecé a experimentar en este momento de mi vida después de Geld, empecé a experimentar con Generative AI y vi que había una falta de educación y que lo principal era educación. Y como sabes, a mí toda la educación va learning by doing, aprender haciendo, ya sea cripto, ya sea lo que sea, es, oye, vamos a ponernos manos a la obra y a entender cómo son las tripas, ¿no? Y entonces saqué un curso de Generative AI a través de WhatsApp, y hoy en día ya han pasado 400 alumnos, todavía estamos pilotando, ya hemos hecho, o sea, estamos en el MVP 4 versión 3, o sea, que hemos hecho casi que
30 versiones distintas o iteraciones del curso. Y bueno, los últimos 200 alumnos han sido alumnos del IE en los másters, y espectacular, ¿no? Y es una mezcla entre unas clases hechas por humanos, pero a la vez guiadas o respondidas, corregidas y ayudadas por parte de una inteligencia artificial, todo a través de WhatsApp. Y es para todo tipo de niveles, o sea que es para... Este es todo tipo de nivel, empiezas, yo creo que la gente dice muchas veces que no, es sentido común y tal. No, esto no tiene sentido común, esto es practicar, esto es aprender los truquitos, que yo qué sé, un truquito te puede hacer distinto que tu output en ChatGPT o en cualquier cosa, entender qué es lo que hay, ¿no? Entender todo, si es ChatGPT, Claude, Perplexity, para qué vas a utilizar cada cosa. Y compartimos vídeos de TikTok, compartimos Twitters, o sea, es muy fresco el curso de alguna manera, porque lo que tratamos es de hacerlo que sea, o sea, que la gente aprenda, y que aprenda ese lifelong learning, ¿no? Que busque cómo poder aprender todo el tiempo, porque este curso lo doy hoy, pero quizás dentro de 3 semanas va a estar obsoleto. Tratamos de que no esté obsoleto, porque enseñamos las bases, que es lifelong learning, curiosidad, etcétera, ¿no? O sea, y la idea es que además funcione, no solamente estás pensando para alumnos del IE en este caso, pero también puede ser para empleados de una organización concreta, ¿no? Para que puedan empezar a utilizar las herramientas de inteligencia artificial en su día a día, en su trabajo, de una manera más eficiente. Correcto. Yo creo que hoy en día la implementación muchas veces de las estrategias de IA que están haciendo grandes empresas, lo están haciendo mal, porque lo hacen de arriba hacia abajo, cuando lo deberían hacer de abajo hacia arriba. Y lo primero que tienes que hacer es dar un curso de AI Literacy, poner a todo el mundo, aunque sea en un nivel mínimo, que sepa qué es AI, para qué se utiliza, los chatbots, etcétera, ¿no? Creo que hay que ponerlo, porque hay muchas personas, ya sean en universidades o en empresas, que están aprovechándose de la inteligencia artificial para ser más productivos, pero los jefes no se están dando cuenta que son productivos, porque los jefes no están poniendo ningún policy o ninguna política de cómo utilizar AI dentro del trabajo, ¿no? Entonces, creo que si se hace al revés, de abajo hacia arriba, pues va a tener mucho más significado. Sí. Bueno, de arriba abajo, cuando la gente lo hace de arriba abajo, porque lo hablaremos, porque luego hay mucho miedo a hacerlo. Hay mucho desconocimiento. Sí, luego lo hablamos. Pero para empezar, si quieres, por el principio, ¿tú para qué lo usas? O sea, ¿cómo es tu día a día? Ya has entendido un poco que tu afición por la inteligencia artificial viene desde el principio. En tu día a día, ¿cómo lo usas? Pues mira, yo lo uso para todo. Como tú decías antes, como tú lo utilizas, estoy seguro que yo también lo utilizo. Yo lo utilizo para todo. Tengo un problema que yo trato de ser productivo, trato de ver todas las herramientas, trato de experimentar muchas herramientas para ser más productivo, cuando termino siendo menos productivo porque estoy dedicándole tiempo a cómo ser más productivo, y muchas veces no tiene sentido. Pero no, me gusta curiosear, explorar y demás, ¿no? Entonces, yo utilizo, no sé, Claude, Gemini 1.5, Perplexity, o sea, utilizo cada uno en el mío particular, para un uso distinto, ¿no? Y las utilizo todas. Y luego veo muchas de las nuevas herramientas que están saliendo. Por ejemplo, ayer estaba utilizando una de MIT que era como para resolver problemas, ¿no? Entonces tú ponías un problema y él te ayudaba a desgranar ese problema y a generar distintos puntos de vista de un mismo problema. Incluso luego para generar soluciones, ¿no? Entonces, no sé, trato de utilizar aplicaciones que están sobre, no sé, OpenAI en este caso era el que estaba por detrás, ¿no? Pero claro, tú piensas que la gente cuando empieza a utilizar ese tipo de herramientas, todo el mundo lo empieza curioseando, con miedo, y lo empiezan, oye, cuéntame un cuento para mi sobrina sobre un pez que se llama como su osito peluche, y que, ¿no? Pero luego no llegan mucho más allá, porque no le ven la utilidad más allá. ¿Por qué? ¿Qué les dirías a estas personas que han empezado a curiosear, pero no le han visto una utilidad más allá de eso, de que es interesante y curioso, pero poco más? Mira, yo te voy a contar una anécdota. El otro día estaba con un abogado de un bufete muy famoso aquí en España. Sí. Y ellos utilizan un AI que se llama Harvey, que es específico para bufetes de abogados. Y no tanto más, yo creo que está más entrenado para la jurisprudencia americana, no tanto para la española, pero bueno, lo utilizan para hacer correos, propuestas, etcétera, ¿no? Y incluso también tiene una parte confidencial, por ende lo utilizan también para hacer casos y demás, ¿no? Y él me decía que claro, que él entendió el potencial de la inteligencia artificial
cuando dijo, el problema no está en la herramienta per se, sino está en mi cabeza, ¿qué le voy a preguntar? Y entonces dijo, le voy a preguntar cómo va a ser la defensa del perito contrario. Entonces dijo, si yo sé cómo es la defensa del perito contrario, pues voy a poder mejorar mi defensa, ¿no? Entonces, o mi ataque. Entonces, cómo darle la vuelta a las preguntas y cómo utilizarlo en todas las capas de nuestras vidas o en todas las facetas de nuestras vidas, para mí yo creo que esa es la clave, ¿no? La herramienta va a estar ahí siempre, pero ¿qué le preguntas o qué grado de profundidad o incluso cómo se lo preguntas? Para mí es muy importante. Entonces, yo lo primero es quitarse el miedo. Yo me acuerdo que a mi madre, que siempre la utilizo como referente para cualquier tecnología, porque le da mucho miedo, ¿no? Sí. Cuando le enseñé a utilizar el Betamax, en Venezuela eran Betamax, no era VHS, cuando le enseñé a utilizar el Betamax, yo le decía, tú puedes tocar cualquier botón, no se va a romper. Y yo creo que eso le quitaba como una parte de... Lo mismo pasa en esto, ¿no? O sea, no se va a romper AI porque lo utilices, ni se va a gastar porque lo utilices más. Al revés, lo más seguro es que vayas a tener un mejor entendimiento, no te digo la solución, pero sí de cómo vas a formular el problema y cómo lo formulas en tu cabeza. Yo creo que utilizarlo, mientras más lo utilizas, más ventaja le vas a sacar. Entonces lo primero es quitarse el miedo. Para mí es quitarse el miedo de utilizarlo, aprender, pagar los 20 euros, que son 20 euros que te los puedes gastar en una comida, pagas 20 euros, lo utilizas un mes, y si realmente, y así ya te pones la obligación de utilizar ChatGPT Plus un mes, ¿sabes? Pero oye, o sea, se lo dedicas a otras cosas, no se lo gastas en una copa 20 euros y no te vas a gastar 20 euros en un ChatGPT Plus, o en un curso no te vas a gastar 300 euros en un curso o 1.500 euros. Entonces, te va a mejorar a ti como persona, como profesional, seguro. No, has tocado tres cosas así que son relevantes y que quería tratar cada uno por su lado, porque yo creo que el primero que has tocado es muy importante, es decir, que cuanto más inteligente es la conversación con la máquina, más inteligentes son las respuestas, pero mucha gente piensa, no, esto es para frikis, esto es para gente muy joven y tal. No, al revés, cuanto más inteligente es la conversación, más inteligentes son las respuestas, ¿no? Esa es la primera que yo creo que estoy de acuerdo. La segunda está ligada con los miedos, que cuando dice no toques botones que se rompe, sí que hay ciertos miedos a qué información pongo y cómo la usan en contra mío, ¿no? Esa parte del secretismo que luego me gustaría entrar. Y la tercera, que también me gustaría entrar, pero ya te digo por separado, es ChatGPT 3 versus, ahora es 4 versus el de pago, ¿no? ¿Merece la pena pagar? Sí, no, ¿por qué? Y, o sea, la primera, la de la rutina, oye, o sea, yo te voy a decir un caso de uso que yo entro al coche y pongo ChatGPT en mi móvil, ¿ok? Y empiezo a hablar con ChatGPT. Le empiezo a preguntar, oye, cualquier cosa, que tengo que hacer cualquier cosa, incluso hay veces que le digo lo que tengo que hacer oye, tengo que hacer esto, ¿cómo crees que lo debería organizar? O ¿cómo crees que debería presentar este presupuesto? No importa, más que todo luego cuando llego a mi casa veo la conversación que tuve y veo las tareas que tengo que hacer, por lo menos me lo estoy sacando de la cabeza. Mi mujer se pone un poco celosa porque dice, oye, ya estás otra vez hablando con ChatGPT. Entonces, ¿Tiene nombre? ¿Le has llamado algo? No, pero me ve como en la película Hair, entonces yo creo que ya se está asustando un poco, ¿no? No, pero le pregunto cosas incluso personales. O sea, porque muchas veces yo creo que el problema está en verbalizar. Cuando tenemos una duda, cuando tenemos un problema en la cabeza, cuando tenemos que planificar algo, nuestro problema es dar el primer paso y verbalizarlo. Y esto te ayuda a verbalizarlo. El que lo hables, nuevamente, no es con alguien, pero que lo hables con ChatGPT, de alguna manera te devuelve una cantidad de preguntas o de reflexiones y demás que te hace entender mejor. Entonces para mí, el incorporarlo a la rutina, clave, que es una de las cosas que hablamos. Luego el miedo de romper que decíamos. El miedo de romper está en toda la tecnología. Hay que tocar la tecnología, hay que vivir la tecnología, hay que usar la tecnología, hay que aprender haciendo. Creo que antes aprendíamos, filosofía y tal, y no sé qué, era poco de hacer. Ahorita todo es haciendo. O sea, ahorita las FPs ahora incluso tienen más salida que cualquier carrera universitaria, porque es hacer. Yo creo que la clave está en hacer, en cómo haces es la diferencia, porque el conocimiento es común, está democratizado y demás. Entonces creo que el paso que tienes que dar es hacer. Yo no me considero más inteligente que los demás, sino me considero un doer. Y pienso que soy una persona que hago y que ya está, y que me equivoco muchísimas veces. Y que luego tengo la virtud o la suerte que cuento o que me luce lo que me sale bien, y lo que no me sale tan bien no me luce tanto. Pero bueno, entonces, pero yo creo que es hacer. Me he equivocado 20.000 veces en mi vida, en muchísimas cosas, y me equivoco todos los días. Pero bueno,
pero es parte de la serie. Y ese yo creo que hay que quitar ese miedo de todo. Y el miedo a temas de confidencialidad es de que la información que cuando tú hablas con ChatGPT por las mañanas, que yo también lo hago de vez en cuando, la información que tú le estás dando, que se puede utilizar de alguna manera no confidencial, ¿eso cómo lo ves tú? Porque es una de las grandes preocupaciones de mucha gente. O sea, yo, por ejemplo, si meto datos como tal, o sea, datos, y yo los ofusco. O sea, yo no meto correos y demás. No por nada. Pero yo no creo que OpenAI vaya a hacer algo, sino puede ser que hackeen OpenAI, como han hackeado la DGT, y ya tienen todos nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestros coches, nuestras casas, etcétera, o el Santander, o el BBVA. Es que han hackeado, esta semana han hackeado, no sé, bueno, creo que hackearon a Cloudflare y de ahí fue que pudieron hackear a muchos. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que al final mi problema no va a ser que me hackeen a mí o que yo vaya a dar datos confidenciales, sino el problema es que terminen hackeando a OpenAI. El problema de mis passwords son diferentes en cada uno de los... Porque el problema es que vayan a hackearlos a ellos, no que me vayan a hackear a mí. Entonces, yo para mí, yo utilizo la seguridad cuando son datos de terceros, más que todo. No sé cómo hará la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, pero yo utilizo ofuscación en muchos de los correos cuando tengo que hacer una lista o lo que sea. Pero por lo demás, es como Gmail. También es que tengo toda mi vida en Gmail o toda mi vida en Dropbox. Y sí, es más seguro Dropbox, Gmail que OpenAI. Bueno, yo lo hago también con un despacho de abogados que lo utilizan ChatGPT de una manera muy, muy extensa. Y el miedo que tenían en ese momento era... Oye, ¿de verdad queremos utilizar ChatGPT para cierta información? Y ellos están muy preocupados, lógicamente, ¿no? Y dice, mira, pero la realidad es que primero hemos conseguido un green wall de ChatGPT en nuestro casa para estar un poco más seguros, pero la realidad es que llevamos años utilizando DeepL para traducir contratos y nadie hablaba del tema. Totalmente. Y metían contratos súper confidenciales y ahí nadie decía nada sobre DeepL. Y de repente DeepL no es un problema y OpenAI sí, no tiene sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que yo es que creo que el problema está ahí, ¿no? Y nuevamente tenemos que ser conscientes de lo que compartimos, pero nuevamente lo que compartimos en Drop, lo que digitalizamos per se, ya tenemos que ser conscientes de que puede ser hackeable. O sea... Sí. Vale, entonces tú decías, lo usas para todo, en lo personal y en lo profesional. En lo personal... Además, dicho ejemplos de cuando estás pensando en el coche ya directamente, utilizas... todavía no ha salido el 4 interactivo, ese que hemos visto, el de realmente que parece que Her, pero sí que lo suficientemente interactivo para que tú puedas tener una conversación sin problemas. Perfectamente. En lo profesional, cuéntame ejemplos para que lo estás utilizando, por ejemplo. Sí. Pues mira, de ello depende de qué... O sea, por ejemplo, ChatGPT lo utilizo casi para todo y es lo que más utilizo. Incluso para datos, o sea, meto datos el otro día, mira, tenía un informe y metía datos, un informe de Market Research, lo metía y el informe estaba hecho con un PDF y entonces tuve que agarrar gráfico a gráfico y con la parte de visión le pedía que me sacara un JSON o que por lo menos me sacara los datos de ese gráfico. Y luego, una vez ya tenía todo eso, le pedía que hiciera cruces, ¿no? Oye, ¿cómo la generación Z utiliza la banca de esta manera el market share, ¿no? Entonces, pues quizás me lo podía haber leído en 5 minutos, pero la cantidad de insights que saqué más allá del informe, que yo creo que ahí está el arbitraje de conocimiento, ¿no? El tener más información que lo que tiene la misma persona que ha leído ese informe. Entonces, yo le saqué, no sé, con 20 minutos más de preguntas y respuestas, pues le saqué mucho más insight a ese informe, ¿no? Entonces, bueno, y eso para conocer sobre un mercado en el que estaba atacando y que quería hacer un market research con una información que era muy básica, pude hacer muchos cruces muy interesantes. Quería que me contaras aquellos que hoy dicen, bueno, es que tampoco lo veo tan útil porque en el fondo no me está contestando cosas bastante básicas. Pero antes que están utilizando la versión antigua de ChatGPT. Ahora ya que es 4 está mejor, pero ¿merece la pena pagar? ¿O no merece la pena pagar? Tú has dicho que sí antes. ¿Por qué? Cuéntanos un poco por qué crees que merece la pena pagar. ¿Cuáles son las diferencias ahora entre un 4O Lite y el Plus? Sí, yo creo que van a existir 4 en el futuro, que quizás luego vas a preguntar esto, pero en el futuro van a existir 4 modelos, nada más. Y creo
que la cantidad de información con la que se entrena el modelo hace que el modelo sea mucho mejor. Es decir, the winners take it all. Entonces, y van a haber muy pocos que tengan acceso a la data. Entonces, para mí, ChatGPT 4.0, que tiene, o 4, que tenía 100 veces más data que 3.5, pues es mucho mejor. Es más, el modelo que tengamos hoy, que es el 4O, que es el que tenemos hoy actualmente, siempre va a ser el peor modelo que vamos a tener en el futuro. Porque cada vez va a haber más datos y cada vez va a ser mejor toda la información y cómo nos la da, ¿no? Si nosotros vamos refinando a través de las preguntas, a través del prompting, a través de las preguntas que hacemos, vamos refinando las preguntas y le vamos dando contexto y demás, porque no es solo una pregunta la que tienes que hacer, quizás es una conversación hasta que llegas a la respuesta adecuada. Entonces, muchas veces la gente dice, no, el prompt engineering, que tienes que hacer un prompt para que sepas. Sí, eso sí quieres una pregunta, una respuesta, y vas afinando el prompt para llegar a una respuesta si es una pregunta que siempre te vas a hacer y va cambiando las variables. Pero si es un trabajo que tienes que hacer, o es un documento, o es un contrato, pues va a ser una conversación lo que vas a terminar teniendo con ChatGPT, ¿no? Entonces, hay dos formas de hacer el prompting, una estructurada y otra conversacional. Y la conversacional es mucho lo que empezamos a hacer. Y eso es lo que le aconsejo a todo el mundo que haga, ¿no? Porque creo que así es como empieza a ir afinando cómo preguntar y qué preguntar, cómo se equivoca, por qué me da una respuesta de esta manera, por qué no me la da de otra, etc. Entonces, 3.5 y 4, o seguro que sí. O sea, seguro pagar por ello. Lo que pasa es que yo creo que ahorita han puesto 4O fuera gratis para todo el mundo porque se han dado cuenta de que la diferencia era muy grande entre 3.5 y 4O y la gente se llevaba una decepción muy grande con ChatGPT y decía, bueno, para hacerme un rap, correcto, ¿cuántas veces voy a hacer un rap? Entonces, con 4O yo creo que si ya daba una ventaja sobre 4.5 Turbo, que era la última, 4O, muy impresionante. No, yo creo que además la diferencia que sigue existiendo hoy entre el ChatGPT libre, que es 4O, y el de pago, es por un lado que los dos se basan en 4O, con lo cual esa diferencia no existe, pero por otro lado tienes los custom instructions, que luego hablamos de ellos, tienes los GPTs que tú puedes desarrollar, que luego hablamos de ellos si quieres, y luego ChatGPT 5 que está cerca. Y el ChatGPT 5 lógicamente va a ser para paid subscribers, ¿no? Con lo cual esa parte va a ser relevante. Bueno, dicen que sale esta semana. Pues eso digo pronto. Pero cuando estamos hablando de las diferencias que existían entre 3.5 y 4, pues había gente que decía, es como, tengo un asistente que es un recién salido de la universidad, al que le estoy confiando toda la información, versus un estudiante de doctorado, ¿no? Entonces, claramente merece la pena. Es otra cosa, es otro tipo de respuestas, otro tipo de interacción, otro tipo de conversación. La otra que nos está pasando, que yo sufro y vivo, es que hay ciertos sesgos negativos cuando saben que estás utilizando la herramienta. Es decir, que tú mandas un mail que está muy bien escrito o estás haciendo un informe y ven que está muy bien escrito, y dicen, bueno, claro, es que esto lo ha hecho la inteligencia artificial, esto no lo has hecho tú. A mí me da mucha rabia, ¿no? Porque por supuesto, ChatGPT me ayuda, pero no es, o sea, llegar a ese nivel de detalle de un mail es el resultado de una conversación previa intensa para llegar a ese outcome, ¿no? 100%. Es como si un médico decide utilizar cierta tecnología de inteligencia artificial radiológica para analizar un posible tumor versus aquel que la usa. Pues, ¿cuál prefieres, no? Sí, pues, entonces, ¿qué se puede decir a esa gente que nos mira mal por utilizar la herramienta? No, yo creo que, o sea, tenemos que hacer dos cosas primero y luego te voy a contar un paper que creo que compartí contigo hace 2 días y sobre ese paper. Lo primero, hay que normalizar el uso de la IA. O sea, no hay que decir que utilizaste IA, pero hay que normalizarlo. O sea, porque yo sí creo que la clave no está en la herramienta, está en cómo le preguntas en esa conversación, en qué mejor calidad sacas, y luego lo que tenemos que hacer, buscar la humildad de saber que mientras más utilizamos ChatGPT, más vamos a sacarle provecho, y que una persona que haya utilizado ChatGPT mucho más que nosotros va a haberle sacado mucho más provecho, porque va a tener mucho más tips, va a saber mucho mejor cómo generar la conversación, y ya no te digo más rápido, sino mejor calidad de output, y eso es seguro. Entonces, yo creo que eso,
ahora todo el mundo, yo creo que lo ve como que, si lo hizo ChatGPT entonces no tiene ningún valor, Sí. pero yo creo que en el futuro lo van a ver como que, mira, esta persona sabe utilizar ChatGPT mejor que yo, entonces, bueno, pues como sabe utilizarlo, pues lo voy a contratar o le voy a pedir a él que lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que sí nos va a hacer. Y el paper, que no sé si luego lo compartes tú esto en tu descripción y demás, el paper es un paper que hace Ethan Molly, que es un profesor y con gente de Harvard, con gente de BCG, etcétera, y hacen un paper en el que utilizan un grupo de control que no utiliza ChatGPT como consultor, un grupo que utiliza ChatGPT, y la calidad del output es 40% mayor, por supuesto el tiempo es menor. Entonces, claro, tú dices, pero ¿por qué voy a dar la vuelta o voy a darle la espalda a una tecnología que me hace mejor? Porque es importante que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar como persona. La que te va a reemplazar es otra persona que utilice la inteligencia artificial. Entonces, eso es importante que lo sepamos, y es importante que we need to embrace. Tenemos que abrazar la inteligencia artificial e incorporarla en nuestro día para poder ser más productivos. No, ese mensaje es fundamental, y yo lo vivo en las organizaciones, que lo que hablábamos al principio, esos miedos, o bien porque te reemplacen, o bien por temas de confidencialidad, hace que ni siquiera desde arriba se empuje. No solamente que no exista lo que decías desde abajo, sino que ni siquiera desde arriba lo empujan. Y aquellos que lo usan les penalizan, sobre todo por eso, por lo que decíamos, porque menosprecian el hecho de que han sacado ese output ayudados por la inteligencia artificial. Yo creo que efectivamente hay que desmitificarlo. Yo creo que hay que ayudar, porque es una ventaja competitiva a corto, y de hecho al que no lo esté utilizando, como tú dices, será reemplazado a futuro. Es decir, que al final aquellos que no utilicen este tipo de herramientas pues se quedarán atrás. A los CEOs o a los directivos que tienen esos miedos, ¿qué les dirías? ¿Por dónde pueden empezar? O sea, yo creo que utilizándolo seguro, pero luego, oye, hablando con la gente que lo utiliza dentro de su organización. No hay nadie que sepa mejor. Si hay una persona en una industria que está utilizándolo, y dentro de su organización que lo está utilizando, al revés, que en vez de penalizarlo, que llame cómo lo estás utilizando. Y ya no solo en toda mi industria, sino cómo lo está haciendo mi secretaria, cómo lo está utilizando el de estrategia, o cómo lo está utilizando el de M&A, ¿no? Entonces, cómo lo está utilizando cada uno dentro de mi organización, oye, puede darme un sentido en ese caso de uso que lo tengo que hacer. Pero yo te voy a decir una cosa. Me llaman muchos CEOs, gente, amigos y demás. Oye, dame una horita de clase, cuéntame cómo es AI y tal, no sé qué. Y a muchos les da vergüenza decir que no saben. Yo creo que no hay que tener vergüenza. No todo el mundo sabe y no todo el mundo nace sabido. Y hay que pedir ayuda. Oye, que a cualquier amigo, seguro alguien tiene algún amigo que sabe más, pues oye, que lo llamen y demás. Pero no hay que tener vergüenza ni al revés. Yo creo que hay que formarse y hay que ir a cursos y hay que hacerlo. Y creo que la parte de educación es importantísimo en todos los niveles, empezando por el de arriba. Por el de los CEOs, los Board of Directors seguros, o sea, los consejos de administración segurísimo. O sea, ya hay en Dubái un consejo de administración que tiene un consejero que es una AI. Sí. Y chévere, o sea, yo creo que no tanto por la nota de prensa, sino por experimentar nuevas cosas dentro de las organizaciones que nos permita avanzar. Sí, y lo que has dicho al principio, yo creo que es no tener miedo porque no se rompe. Y cuanto más conversación tienes con una máquina, primero mejor te conoce y mejor te corresponde. 100%. Una de las cosas que yo utilizo más y que sorprende, no es solamente para que me ayude a escribir un mail, es que le hago consultas humanas sobre posibles reacciones, de cómo gestiono ciertas reacciones. O sea, si tengo una conversación difícil con alguien, pues me la preparo con esa máquina, porque sí que es capaz de hacer una especie de roleplay conmigo que me va a ayudar mucho a pensar. ¿Y cómo lo hago? Es porque, en ChatGPT tengo mis custom instructions, que me conoce bien, hablamos un poco de eso, y luego tengo ciertos GPTs que he entrenado sobre cierta información mía, que me ayuda, que me conoce mejor, con lo cual también interactúan de una manera más humana conmigo. ¿Entonces algo parecido o estoy un poco loco? No, me parece. La verdad, los custom instructions no los utilizaba hasta hace poco, y
que puse un custom instruction, pero utilizo más los GPTs porque hay veces que quiero respuestas largas, hay veces que quiero tono más informal y demás. Entonces a mí los custom instruction muchas veces me limitaban, ¿no? Entonces custom instruction trato de no utilizarlos. Sí he puesto en la parte de About Me, o sea, un poco que tenga el contexto y demás. Además es que a veces es un poco exagerado, me mete en todas partes, ¿no? Como tú eres, tal. Y entonces sí utilizo mucho los GPTs, muchísimo. Sí. Y tengo cada vez más GPTs, aunque trato de hacer ahorita metas GPTs, ¿no? O sea, un GPT donde voy metiendo varias informaciones y si lo que quiero hacer es una cosa, pues presiono 1, si quiero hacer otra cosa, presiono 2, ¿no? Y luego conectado los GPTs con Zapier, que es una herramienta para automatizar, que quizás esto es muy para cafeteros, pero... Y entonces los GPTs los estoy utilizando mucho, sí, muchísimo. Y eso, para los que no lo conocen, o sea, ChatGPT en la parte de pago tienes dos cosas. Una que son custom instructions que hablan sobre ti y sobre cómo quieres que te responda, y luego los GPTs que son mini aplicaciones, ¿no? Donde cada uno puede estar dirigido a que te conteste de alguna forma o le das información concreta para que te ayude a escribir o trabajar. Y que esa sería una ventaja por la cual pagar ChatGPT Plus, por ejemplo. El tener los GPTs donde puedes darle contextos en un silo y lo puedes hacer tan fácil como una conversación. O sea, porque para tú programar un GPT es simplemente conversar y decirle, mira, quiero hacer esto. O sea, yo, por ejemplo, tengo una para hacer presentaciones de McKinsey. Tengo otra para escribir post de una manera sencilla. Bueno, tengo 20.000. O sea, tengo hasta una que le mando una foto y me dice si los ingredientes son kosher o no kosher. Y si, sí. Y tal, o sea. Sí, yo tenía uno específico para una dieta que estaba haciendo. Para preparar los Talent Pills tengo dos. Incluso para mi golf le voy mandando todas mis vueltas y tengo un coach trainer que me va ayudando en cómo tengo que mejorar y qué tengo que entrenar. O sea, que sí que voy variando. Y le he metido, pues al golf trainer le he metido libros de golf, para que aprenda y me diga cosas que tienen sentido. Qué bueno. Oye, y en el mundo, claro, se ha sofisticado, como decíamos ahí. Ahora está ChatGPT por un lado, pero de repente sale Gemini, Claude, Copilot. La gente se pierde. En cuanto a las diferencias. Yo te advierto, estoy impresionado con Claude, ¿eh? Esto es un descubrimiento mío de hace un mes y estoy alucinado. Pero contabas que utilizas un poco... ¿Tienes Claude Premium? Sí, claro. No, porque el que no es Premium con el que es Premium es otra cosa. El día y la noche. Otra cosa. Yo que estoy de acuerdo. Otra cosa. ¿Tienes usos distintos para cada tipo de herramienta? O cuéntanos un poco, ¿para qué sirve cada una? ¿O deberíamos empezar para alguna concreta? Hay que empezar, si en la compañía ya nos han puesto Copilot, empezamos en Copilot, o si tenemos Gemini, seguimos con Gemini, o merece la pena explorar, o para qué sirve cada una. Cuéntanos un poquito. No, yo creo que sí vale la pena explorar, porque yo, por ejemplo, Claude me encanta como escribe Claude. Sí. O sea, Claude escribe como yo, perfectamente, ¿sabes? O sea, escribe así, con esa parte de escritura. Exacto, natural que tienes tú. Natural que tengo yo. No, escribe espectacular. O sea, Claude escribe muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando te vas a hacer escribir algo, páginas, tal, no sé qué. Escribe y tiene información estadística muy buena. O sea, que sí que tiene información. Alucina menos, que luego hablamos de las optimizaciones, que ChatGPT. Alucina muy poco comparado con ChatGPT. No he hecho la prueba, pero mira, me parece buenísimo que me lo digas. Yo, por ejemplo, Claude lo utilizo más para escritura. ChatGPT lo utilizo más para si tengo que analizar un dato, si tengo que poner, yo qué sé, si tengo que escribir algo sencillo y demás. Lo que pasa es que yo creo que también cada vez está integrado en Notion. Tengo AI Notion, que estoy seguro que utilizará OpenAI. Yo qué sé, en mi correo electrónico le pido que me haga, cuando escribo en inglés, le pido que por favor me haga un proofreading y que me lo corrija. Entonces seguro me corrige alguna parte que tengo que corregir. Entonces, como que ya lo tengo en casi todas las herramientas, o las utilizo. Pero en los chatbots de inteligencia artificial, todos tratan de ser iguales. Para mí yo creo que van a ganar 4, como decía antes. O sea, 4 modelos de lenguaje van a ser los que vayan a ganar. Y yo creo que ChatGPT va a ser uno, o sea, OpenAI va a ser uno, Grok va a ser otro, que es el de Twitter, y no Grok con Q, sino Grok con K, que es el de Twitter, pero porque va a tener mucha información. Yo creo que donde entrenas va a llegar a un momento que va a ser un commodity y por ende, si tienes información fresca y actualizada, yo creo que Twitter está muy bien para eso y va a tener un caso de uso distinto, ¿no?
Entonces yo, por ejemplo, Copilot lo utilizo mucho para... Copilot y Perplexity lo utilizo mucho para fuentes, para buscar fuentes, porque me gusta cómo va sacando las fuentes. Y ChatGPT para lógica, para datos, la parte del Code Interpreter es muy bueno. Y entonces lo utilizo para hacer datos. Y Claude para escribir. O sea, mi uso... O sea, por ejemplo... y Gemini 1.5, que no se utiliza en Gemini, sino se utiliza en otro lado, que es en aistudio.gemini.com, creo que es, o .google.com. Y Gemini espectacular. Tiene 1 millón de tokens. Y eso es lo que significa cuando te hablan de tokens o de ventana, es cuánto se puede acordar en texto, en texto, cuánto se puede acordar y en cuánto contexto o la ventana de contexto que le estás dando para tú seguir preguntándole. Entonces, claro, el otro día me perdí una reunión que la verdad me dio mucho coraje porque quería ir a esa reunión, pero quería sacar los insights de la reunión. Le metí el vídeo, porque le puedes meter el vídeo, y le empecé a preguntar cosas que salen en el vídeo, no el transcript. Él ya saca el transcript, incluso te dice momentos en el vídeo que son importantes porque, o cuál era la presentación que estaba contando, o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, el otro día con Ethan Mollick le metí el podcast de Ethan Mollick y, oye, sácame los insights, dime tal. Y entonces, quizás no tengo tiempo de escucharme un podcast, pero quiero saber los insights y los verbatim específicos, ¿sabes? Literal, y te cuenta las oraciones literales que dijo, momentos clave, ¿no? Y espectacular. ¿Cuáles son, para los que están empezando a utilizarlo también, cuáles son los errores básicos que la gente empieza a entender y que debemos empezar que debemos evitar? O sea, ¿cuáles son las cosas básicas de errores de un usuario novel que hay que conocer? O sea, yo creo que la falta de precisión de la pregunta muchas veces, o cómo preguntar, yo creo que eso es clave. La gente muchas veces piensa que tiene todo, que ChatGPT tiene el contexto de mi vida y entonces yo le pregunto, oye, ¿y esto cómo es? Entonces, yo creo que hay que darle contexto, el preguntar con precisión es importante. Nuevamente, yo me he dado cuenta con todas estas conversaciones que las preguntas, que bueno, ya lo decía Einstein, que se tardaba el 95% de su tiempo en formular bien la pregunta y el 5% en buscar respuesta. Pero es lo mismo. O sea, yo creo que la pregunta es importantísima. ¿Y cómo la haces? Incluso hay veces que cierro una ventana, vuelvo a abrir otra para que no tenga el contexto de la anterior y reformulo la pregunta con todo lo que aprendí en la conversación anterior, ¿no? Para tener un nuevo, fresco contexto para darle y que no tenga vicios de la anterior conversación, ¿no? Y luego lo segundo, no verificar las respuestas, ¿no? O sea, creer que todo lo que sale de ChatGPT o de Claude o de Perplexity o de Gemini es realmente verdad, ¿no? Entonces, alucinan mucho y ya no solo que alucinan, sino que muchas veces hay que ver. Pero yo creo que eso es lo bonito, porque eso es lo que nos hace es hacer una labor de... La cuestión no termina en la respuesta que te da ChatGPT, sino que luego tienes que ir a llevártelo a otro chat a ver si lo que te está diciendo es verdad o no y revisar. Y hay que revisarlo y hay que buscarlo y te metes en Wikipedia y haces una excursión muy interesante, ¿no? Sí, o sea, no, y aprendes mucho en el proceso, porque además... Totalmente. Oye, ¿y qué nos depara el futuro? ¿Cómo estamos ahora? O sea, ¿cuáles son los siguientes... ¿Qué nos espera? Porque ya estamos con ChatGPT 4, la voz que viene, que efectivamente se parece... terroríficamente a la de Scarlett Johansson de verdad en Her. Viene ChatGPT 5. Mira, yo tengo muchas expectativas en el corto plazo, no tengo ni idea qué va a pasar en el largo. Y bueno, o sí tengo una idea, pero no me gustaría pensarla porque es poco optimista, pero bueno, tengo una idea a corto plazo que me gustaría ver que va a anunciar iPhone o Apple o demás. O sea, creo que la democratización, más allá de la democratización que ya ha hecho OpenAI, que tiene 100 millones de usuarios activos hoy en día, que me parece impresionante, y la democratización que puede hacer metiendo AI dentro del teléfono puede ser brutal, ¿no? O sea, creo que Meta lo trató de hacer con WhatsApp, lo que pasa es que solo lo ha hecho en Estados Unidos y 2 países más, y Apple es que sería impresionante, no sé, o sea, me imagino
desde notas de voz que te va resumiendo o te lo va convirtiendo en tareas, una nota de voz que le mandes y ya no es que te agarra la nota de voz per se, sino que ya te hace un prompt dentro de esa nota de voz. Por ejemplo, conviérteme en tareas esta nota de voz que te acabo de mandar o todo lo que... Y no lo sé, a mí esa parte me alucina un poco, o sea, creo que el mayor problema va a estar en la distribución y luego en las aplicaciones que vayan saliendo. Creo que van a ir saliendo muchas aplicaciones y que son las que van a cambiar. De modelo o no veo que vaya a haber tanto avance porque, bueno, lo que vamos a tener son mayor calidad en el output, pero creo que las innovaciones vendrán en la distribución y en los casos de uso, ¿no? Más que en la calidad, que creo que, bueno, que va cada semana, ¿no? Pero yo qué sé, que utilicen esto en vídeos y que entonces puedes hacer un avatar tuyo o, yo qué sé, en el curso una de las cosas que creamos una canción con los datos de las personas en tiempo real y demás. Bueno, eso ya lo hace hoy en día una herramienta que se llama Suno y te crea una canción con 3 palabritas y demás. Lo que pasa es que yo creo que el futuro ya está aquí, como decía William Gibson, ¿no? El futuro ya está aquí, pero no está bien distribuido. Ya hay muchas cosas. Lo que pasa es que la gente no tiene conciencia de que esto ya está, ¿no? Y bueno, yo creo que educarse. La gente tiene que aprender lifelong learning, aprender toda la vida, saber que esto no es una cosa de, bueno, aprendí un curso hace 5 años y ya está. No, es que esto evoluciona cada semana. Y bueno, y tampoco es que hay que ponérselo como un peso, sino creo que... Yo creo que hay una iniciativa, has hablado antes, perdona, de la distribución, que yo creo que es un tema relevante y que a ver qué va a pasar cuando un Apple o Android decidan meterlo en vez de Siri utilicen herramientas más de inteligencia artificial. Sony hace casi, no llega a 10 años, en sus móviles tenía una iniciativa que era quitar tus ojos de la pantalla, buscando cómo hacer cosas para que la gente dejara de mirar el teléfono de una manera seria y que hablaba en ese momento la gente que se caía por las alcantarillas y que está todo el mundo obsesionado, bueno, sigue estando, ¿no? Pues yo creo que con herramientas como esta, yo creo que vamos a estar mirando menos a la pantalla. Yo lo veo muy claro. Yo totalmente de acuerdo. Yo creo que la voz va a tomar una participación. O sea, hoy en día entendamos que un Alexa o un Siri son ChatGPT tontos porque tú le haces una pregunta y te da una respuesta. No tienen ni contexto, ni puedes tener una conversación, ni puedes hacer lo que hace mi hija de 7 años, que cuando tenía 5 le preguntaba, Siri, ¿dónde están mis zapatillas rojas? ¿No? Entonces, no sabe dónde están las zapatillas rojas, ¿no? Entonces, le damos muchísimo protagonismo y creemos que saben mucho más de lo que saben cuando no lo saben, ¿no? ¿Algún consejo final para quitarnos los miedos, para desmitificar, para que todo el mundo empiece a entender que tenemos que utilizarla, para que los que tienen responsabilidades de sus equipos empiecen a entender que no usarla tiene unos riesgos de quedarnos atrás? Yo creo que yo creo que educación y aprender creo que es importantísimo, creo que sería el primer consejo. Y luego humildad, o sea, el poder aprender con humildad de que no todo el mundo aprendió sabiendo y demás. Y por último, normalizar el uso de la AI, ¿sabes? Incluso lo tienes que decir, porque si hiciste algo con AI, pues, oye, cuéntalo, ¿sabes? O sea, no es una vergüenza hacer algo con AI. O sea, que tú hagas una cosa con AI, yo lo haga con AI, va a salir un output, porque tú eres mucho más inteligente que yo y vas a sacar algo mucho mejor que yo. Entonces, hay que normalizarlo. O sea, hay que normalizarlo. Entonces, yo creo que esas 3 cosas, ¿no? Humildad, educación y normalizar el uso de AI serían para mí los consejos. Y por último, aprender haciendo, ¿no? O sea, que aprendamos haciendo todo el tiempo mientras podamos. Y ya me entra la curiosidad, para acabar, que ya estamos muy fuera de tiempo. ¿A tus hijos les fomentas el uso? Muchísimo. ¿Cómo lo controlas también? O sea, es un peligro adicional que se meta en inteligencia artificial comparado con redes sociales. ¿Cómo lo estás visualizando? ¿Cómo estudian? ¿Cómo fomentas que estudien utilizando herramientas similares a las que usas tú? Mira, yo creo que hay dos partes. Una, la curiosidad, que creo que hay que desarrollarla en todo el mundo. Entonces, cuando alguien tiene alguna curiosidad, yo les digo, vamos a Wikipedia, vamos a buscarla. Let me Google that for you. Entonces yo lo googleo y le digo, mira, esto es lo que ha salido. O ahorita le digo, vamos a usar ChatGPT, vamos a preguntarle a ChatGPT. ¿Cómo se lo preguntarías a ChatGPT? Y trato de utilizar eso de una forma didáctica. ¿Tú crees que es verdad lo que está diciendo? No, yo creo que está mintiendo. Vamos a buscarlo en Wikipedia a ver si es verdad.
Entonces, trato de hacer ese journey con ellos, porque yo creo que pensamiento crítico, curiosidad, toda esa parte desarrolla muchísimas cosas buenas que son lo que tenemos que desarrollar en los niños hoy en día, en la educación de hoy en día, en esos soft skills. Esos son los soft skills que tenemos que desarrollar con ellos. Entonces para mí, yo creo que lo utilizo y les digo. O sea, por ejemplo, el otro día estaba aprendiendo, mi hijo se le quedó el libro en el colegio y tenía que estudiar sobre el medioevo. Entonces, oye, empezamos a hablar de la edad medieval y tal. Y era como la política y empezamos a preguntarle a ChatGPT. Él tenía los títulos espectacular. Sacamos 35 páginas. Nosotros hicimos el libro. Y luego se lo metimos en Gemini 1.5 y le dijimos, oye, todo esto dime en dónde se equivoca o qué es verdad, qué es mentira. Y entonces te decía, mira, esto realmente se llama así de manera despectiva, pero no era como se llamaba. Esto, tal. O sea, era todo verdad, pero te matizaba algunas cosas. Espectacular. O sea, cómo utilizar. Yo sí creo que pasa que en el colegio lo prohíben. O sea, no puedes utilizar ChatGPT. Están ahorita haciendo exámenes orales para asegurarse de que no están utilizando ChatGPT. Mandan a los alumnos a escribir los programas. Entonces lo buscan en Wikipedia y lo escriben más a mano. Entonces yo creo que ese es volver al pasado. Volvemos al pasado, sí. Espero que los colegios y las universidades empiecen a darse cuenta de que es una herramienta más y no una herramienta menos. 100%. Porque como te dices tú, te ayuda, no te hace más tonto, sino te hace razonar mejor. Totalmente de acuerdo. Alberto, un gustazo, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Luis, me supo poco esto. Se ha pasado el tiempo volando. Tendremos que hacer otro, ¿no? Hacemos otro, sí. ¿De qué lo hacemos? Pues hablaremos de tu acento inglés. Vale. No, hablaremos de tus trayectorias. Cuando hayas lanzado tu siguiente iniciativa, hablamos de nuevo. No, eso ya está muy visto. Eso ya, si quiere que lo busque en YouTube, que seguro hay. Hablemos de otra cosa. Hablamos de la vida o de educación de los niños. Eso me encanta. Bueno, qué gustazo, en serio. Igual, Luis. Seguimos. Gracias. Espero que esta conversación con Alberto os haya animado a usar mucho más la inteligencia artificial en vuestras vidas. Más allá de ser una herramienta de productividad, es una herramienta que potencia vuestra creatividad, vuestra profundidad en pensamiento y vuestra capacidad de innovación. El mensaje central que nos deja Alberto es claro. La IA ya no es el futuro, es nuestro presente. Aquellos que se adapten y aprenden a utilizarla eficazmente tendrán quizá una ventaja competitiva a corto plazo, pero aquellos que a medio plazo no estén utilizando estas herramientas podrán ser reemplazados. La clave está en abordar la IA con curiosidad y sin miedo. No hay botones que romper. Se trata de experimentar, de jugar y de aprender en el proceso. Es importante entender que el uso de la IA va más allá de formular el prompt perfecto esperando una respuesta mágica. Se trata de mantener una conversación inteligente refinando nuestras ideas a través de este diálogo. Cuanto más elevemos esta conversación, más valiosas serán las respuestas que obtengamos. También Alberto nos insta a normalizar el uso de la IA en todos los niveles de nuestras organizaciones, desde la dirección hasta cada empleado. Es una invitación a la adopción para formarnos, para compartir conocimientos y para integrar estas herramientas en nuestra rutina diaria. Recuerda disfrutar del viaje. La era de la IA no es algo a temer, sino una oportunidad emocionante para aprender, crecer y fomentar nuestro lado más creativo y humano. Si te ha gustado este episodio, te invito a que sigas Talent-Pills en las diferentes plataformas de podcast, incluido YouTube si te prefieres la experiencia visual. No olvides compartir este episodio con tus colegas y amigos y dejarme tus comentarios en las redes sociales. Tu feedback y tus ideas y tu apoyo son fundamentales para seguir mejorando y poder traerte contenido relevante. Mi nombre es Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.